Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Un servidor les da la más cordial bienvenida a Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el arquitecto Arturo Balandrano. Bienvenido, arquitecto, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, muchas gracias. Él es el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos en este Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con él vamos a hablar sobre este complejo hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, que es ya patrimonio mundial, allá en Hidalgo, de lo que ya hemos platicado un poco desde otro punto de vista, Francisco López. Bien, vamos a comenzar con esta conversación, pues ubicándonos nada más. Se habla del acueducto del Padre Tembleque. ¿Qué es este acueducto o de qué forma parte este acueducto? Cómo no, muchas gracias. El acueducto del Padre Tembleque es un complejo hidráulico construido durante el virreinato, en las épocas tempranas del virreinato, que con esta función de conducir agua y resolver una necesidad básica para poder desarrollar una zona en el altiplano mexicano, en una zona que se encuentra entre los estados de Hidalgo y México. El acueducto resuelve el problema de darle agua a varias comunidades que se distanciaban aproximadamente 45 kilómetros a lo largo de un camino real. El acueducto es una obra de ingeniería que asombrosamente fue hecha no por ingenieros, sino fue hecha por un padre franciscano cuya imagen, viéndola a la distancia y en la perspectiva histórica, se vuelve cada vez más importante y más interesante, de que un personaje de este calibre haya logrado una hazaña de construir este acueducto que, como señalaba, es parte ya del acervo del patrimonio mundial en la UNESCO, ¿no? ¿Quién fue el padre Fray Francisco de Tembleque? El padre Tembleque es una figura muy interesante y sobre la cual yo creo que tenemos que hacer un análisis histórico más profundo. Hay muchos áreas ocultas de su historia. Lo que se conoce es que es un hombre joven que llega, que toma los hábitos en España, en la orden franciscana. Él es originario del pueblo de Tembleque, por eso se le conoce así, y llega a América en el decenio posterior a la fecha de la conquista de Tenochtitlan, y es canalizado al convento de Otumba, convento franciscano en Otumba. Otumba es un poblado en la zona de influencia de Teotihuacán, en el Estado de México, y es una zona con un paisaje semidesértico, que tenía una deficiencia de agua potable para el consumo de la población y para las posibilidades de desarrollar agricultura. Los españoles, cuando ocupan el territorio nacional,
mandan al padre Tembleque a Otumba a propagar la fe católica, y él se encuentra con una situación verdaderamente de emergencia, porque las poblaciones que estaban en la zona se nutrían, se servían de agua de depósitos de lluvia, de ojos de agua de lluvia, que les llaman jagüeyes. Y estos, pues cuando había lluvia bien, pero cuando no, había problemas muy graves. El jagüey es de la mano del hombre, ¿verdad? No son depósitos naturales. No son naturales, sí, son hechos por el hombre, es una técnica prehispánica. Y el padre, además, encontró otra situación, se empezó a introducir la ganadería, y la ganadería empezó a contaminar los jagüeyes. Claro, no había ganadería en América. De donde se consumía el agua de la población. Entonces, la situación empezó a ponerse grave, porque la población empezó a morir por enfermedades gastrointestinales. Entonces, se dio la tarea de buscar una fuente de agua. La encontró a 44 kilómetros de distancia, al pie del volcán del Tecajete, en lo que es hoy el estado de Hidalgo. Ahí hay unos manantiales que el agua de lluvia en el cráter del volcán se filtra, y ese filtrado a través de los años logra un agua cristalina de excelente calidad, purísima, y que brota en los ojos de agua a la falda del volcán. Se le encuentra el manantial, ve que tiene suficiente abasto, se pone a consultar los libros renacentistas de Vitruvio, de las construcciones de los acueductos romanos, y se da la tarea de la construcción del acueducto. Y este personaje visto a los ojos de la historia se vuelve cada vez más grande, porque es un padre que propaga la fe, pero también es un hombre ilustrado que lee los clásicos, es un hombre ilustrado que sabe de técnicas constructivas, toma ejemplos de Europa y de los romanos en los libros clásicos. Hay un libro en la biblioteca del virrey que tiene anotaciones al margen que pensamos que son del propio padre Tembleque, que toma nota de este tratado de construcción, y que lo vemos reflejado en las construcciones que finalmente se realizan en el acueducto. Los romanos definían que los acueductos deberían tener una caja de agua con 3 salidas, y esas 3 salidas, una para el consumo de la población, otra para el depósito del agua, para la reserva, y otro para el consumo de los animales. Esas cajas con ese diseño vitruviano pues están aquí en el acueducto de Tembleque. ¿Vitruvio de qué siglo es o de qué época es? Es de la época de los romanos, al final de los romanos. Y en Europa me imagino que muchos acueductos están hechos bajo las directrices que él propuso. Sí. Es como un clásico de la arquitectura. Así es, los acueductos que encontramos en Europa, fundamentalmente a lo largo del Mediterráneo, entre Italia, Francia, España y Portugal. Son con base en el conocimiento de los romanos, por supuesto, y dirigidos por ellos también, ¿no? Pero Tembleque no era ni alarife, ni arquitecto, ni ingeniero, era entonces él dirige la obra, pero para dirigir una obra de esa magnitud en esta época, pues se necesitaba lograr el consenso y la voluntad de toda la gente que se necesitaba para poder trabajar esta obra. Y entonces se dedica
a convencer, y entonces ahí se vuelve un político, a convencer a las comunidades, que algunas de ellas estaban peleadas entre sí y luchaban por el agua, entre otras cosas, por la tierra, y logra convencer a toda esta comunidad. Son más de 8 comunidades de esa época, y los convence de ponerse todos a trabajar. Logra convencer al rey de España que le dé el permiso de hacer la obra, por supuesto al virrey Antonio de Mendoza, que no ponen dinero. No, solo autoriza, pero no da dinero. Y entonces se vuelve un empresario, además. Entonces va tomando una serie de características, su personalidad muy relevantes, que le da la posibilidad de conjuntar los recursos. Y esos recursos fundamentalmente se logran con el concurso de las mujeres de las comunidades, que convence para trabajar textiles para la venta y para la exportación, que el producto de esa producción la utilizan para la construcción del acueducto. Entonces, un personaje verdaderamente maravilloso, que es digno de un estudio mucho más detallado de su personalidad. De hecho, no sabemos su apellido, ¿verdad? Se sabe, no. Su locativo era el Fray Francisco de Tembleque, sí, Toledo, sí, sí. España, pero su apellido no lo sabemos. Lo hemos encontrado, sí. En fin, y esto del papel de las mujeres me llama mucho la atención. Estamos hablando de 1540, sí, 50, sí. Y apenas estamos en el primer virrey de la Nueva España. Está apenas comenzando, y este hombre conjunta los esfuerzos, las intenciones de como usted menciona, de pueblos que eran hasta rivales por este pleito. Así es. Por el agua. Sí. ¿Cómo convence Tembleque? Primero propone la obra, hace convenios entre dirigentes de los pueblos, va con la investidura que tiene de la iglesia, en fin, ¿cómo convence a la gente? ¿O solo por la necesidad de que esto va a beneficiar el convencimiento de que esto va a beneficiar a todas las comunidades? Sí, yo creo que utiliza 2 armas importantísimas. Uno, la fe. Uh-huh. La fe utiliza la fe católica, y es un arma muy poderosa. Es un instrumento muy poderoso para conjuntar voluntades. Uh-huh. Y el otro tema es la necesidad compartida de tener agua. Uh-huh. Ahí esa necesidad y la propuesta de generar una obra que les va a beneficiar a todos, lo que hoy decimos proyectos ganar, uh-huh. que está muy de moda. El padre Tembleque lo usa en ese entonces para que todos los participantes, los actores, aporten para obtener un beneficio todos, ¿no? Y entonces esas son las armas que yo creo que utiliza, de las cuales se vale. Me llama mucho la atención desde el punto de vista de la ingeniería y de la arquitectura, por supuesto, la cuestión topográfica. O sea, estamos en un lugar agreste, con una topografía uh-huh. muy entonces, ¿cómo medir? O sea, en 1500, siglo XVI, ¿cómo se medían estos niveles, los grados de inclinación? ¿Por dónde va a correr el agua? ¿En qué dirección? Sí. ¿No se va a regresar? No sé. Son sí. cosas complejas. ¿Qué técnicas había en esa época? Sí, es muy impresionante. Tembleque, no siendo un ingeniero, no habiendo teodolitos, no tenía los instrumentos que tenemos hoy en día. Uh-huh. Es evidente que caminó toda la zona, conoció cada uno de los detalles de la topografía, tomó nota seguramente de todos estos accidentes topográficos, y diseñando con hilo y a ojo, caminando el terreno, calculando la gravedad. Que aquí
y es otro de los elementos que hacen que el acueducto sea parte de los valores universales de la humanidad, es que se conjuntan dos saberes: el saber europeo, que representa Tembleque y de su ilustración, y el saber prehispánico. Aquí estamos hablando de que los pueblos son pueblos que ya tenían muchos siglos de conocer el terreno, de desarrollar técnicas constructivas que fueron las que generaron Teotihuacán, por cierto. Entonces estamos hablando de constructores verdaderamente superlativos en las comunidades prehispánicas, los pueblos originarios. Entonces se suman esos saberes, se suman esas culturas y generan esta maravilla, ¿no? ¿Se sabe cuánta gente participó en la construcción de este acueducto? Sí, bueno, participan todas las comunidades a lo largo de los 48 kilómetros, 44.28 kilómetros, 48.22 kilómetros, perdón. Todos nos equivocamos siempre en el trazo. Los decimales. Sí. Sí. Nosotros creemos que la construcción dura 17 años. Nosotros creemos que durante la construcción hubo épocas de construcción de baja intensidad. El acueducto es un complejo que fundamentalmente es un canal de agua. Un canal que mide aproximadamente 40 centímetros por 40 centímetros. Y que conduce un caudal de agua que cabe en esa superficie, con esa capacidad. Ese canal, para poder llevar agua desde el volcán del Tecajete hasta Otumba, que era la meta final, 48.22 kilómetros, requería el poder gestionar toda la topografía. Y hay topografías, zonas con una topografía plana, pero hay barrancas y hay cerros y hay distintos accidentes. Entonces el acueducto va tomando las pendientes del territorio, y entonces en algunas partes el acueducto va por superficie al nivel de la tierra, y ahí se ve el acueducto hoy en día. El acueducto está completísimo, está completo. Eso es otra maravilla, después de tantos siglos está ahí completo. Y hay unas partes que se entierra y se hace subterráneo. Entonces es una especie de túnel en donde conduce el agua, luego brota nuevamente a la superficie, y cuando el terreno va bajando, entonces empiezan a construir arcadas para darle la pendiente necesaria para que el agua corra desde lo que es hoy el estado de Hidalgo hasta Otumba en el estado de México. Entonces llega un momento en que se encuentra una barranca, la barranca de Tecajete, y ahí, para poder salvar la barranca, se meten en la problemática de hacer una arcada monumental de más de 1 kilómetro de largo, con 52 arcos, los más altos en la parte más profunda de la barranca, de 39.45 metros de altura. En esa época ninguna construcción, ni aquí en América ni en Europa, tenía esa en construcción hidráulica estoy hablando. Ningún acueducto, el de Segovia por ejemplo, que es una maravilla, también inscrito en el Patrimonio de la Humanidad, 28 metros de altura. Este tiene 39. Entonces salva la barranca con estos 52 arcos, que es una arcada monumental, es el elemento, digamos, que firma la maravilla del acueducto. Y hay otros 3 tramos con arcos un poco más bajos, aproximadamente uno tiene 7.8, otro tiene 9.5 de altura,
pero el conjunto tiene cajas de agua, tiene sifones, tiene una serie de elementos que tiene fuentes, tiene conductos hacia las haciendas, que una vez que se logró la conducción del agua, se generó la oportunidad de la producción de las haciendas. Y entonces se ubican a lo largo del trazo haciendas pulqueras, ¿no? Que además de la producción ganadera y agraria, se genera pulque. Entonces el agua y la obra genera desarrollo en toda la zona. Es muy importante que mencione esto, porque siempre cuando pensamos en acueducto pensamos en arcos nada más, los arcos del sitio, los arcos de en diferentes Morelia, partes de la República, los de Querétaro, los de aquí Morelia. Mismo en Chapultepec. De hecho, en Morelia ves, son grandotes, chiquitos. En la avenida Chapultepec todavía quedan algunos claro. del acueducto de Chapultepec. Pero estamos hablando no de nada más de arcadas, sino de un complejo hidráulico muy completo. Acaba usted de mencionar, arquitecto Balandrano, la existencia de varios elementos como así sifones, aljibes. Entonces podríamos desglosar un poco esto, porque es una ingeniería muy compleja. Sí, los sifones, yo no acabo de entenderlos, por ejemplo. Es muy interesante. El acueducto es un acueducto muy, muy completo. Su misión era dotar agua a las comunidades, y el acueducto tiene un primer ramal que se va a Zempoala. En Zempoala estaba el convento de Todos los Santos franciscano, y un primer reto fue llevar en un primer ramal agua a Zempoala. Entonces Zempoala tiene un ramal que el acueducto llega a una fuente en el centro de la ciudad, llega también al convento, donde también hay una fuente donde la población llegaba a surtirse de agua, traía sus cántaros y ahí tomaban el agua, lo que facilitaba muchísimo el consumo, ¿no? Y luego el acueducto hace un trazo hacia Otumba, que es de 39 kilómetros, en el cual, por las complejidades de la topografía, es necesario mantener el flujo del agua constante, y entonces se hacen una serie de construcciones que permiten o detener la velocidad del agua con algunas especies de represas dentro del acueducto, en donde además se vuelven fuentes donde las poblaciones de esa zona pueden ir a tomar agua. Hay otros ramales que liberan parte del caudal para quitarle velocidad, para poder servir a las haciendas, y en esos lugares hay cajas de agua en donde se abre el ramal. Esa caja de agua permite mantener un control de cuánto es el flujo, y si el flujo está correcto, si no ha habido una fuga atrás y el flujo empieza a disminuir. Esas cajas de agua son lo que hoy en día llamamos registros, que permiten saber cómo está funcionando la infraestructura. Y finalmente tienen fuentes de consumo y aljibes en las haciendas. En Otumba hay un aljibe inmenso en el convento franciscano, a donde finalmente llega el acueducto, que ahí está todavía, es una maravilla, y es donde se acumulaba el agua y donde le da posibilidad de consumo a toda la población que vivía en la región de Otumba. Me gustaría que empezáramos a deslindar ahora sí que qué es de quién. El apantle es prehispánico. Sí. El jagüey es prehispánico.
El aljibe ya es una construcción europea. Europea, sí. O sea, ¿qué tanto se mezclan las técnicas o se complementan, ¿no? Sí. Eso es parte de este sincretismo que se logra en el continente con la llegada de los europeos y la conjunción de la cultura prehispánica. Ese es uno de los criterios por los cuales la UNESCO inscribe el acueducto. La conjunción única de dos culturas y claramente señaladas en esta obra de beneficio de la humanidad. ¿Qué tanto es de cada cual? El acueducto como tal es un tema que vemos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. El pueblo mexica construye un acueducto antes de la llegada de los españoles, para llevar agua desde Chapultepec, desde los manantiales de Chapultepec hacia Tenochtitlan. Ese acueducto lo encuentran los españoles, lo mejoran, le dan una construcción mucho más sólida, con las técnicas romanas precisamente, y aportan elementos de tecnología que hace más eficiente el trazo de la conducción del agua y el evitar pérdidas en el trayecto del vital líquido, ¿no? Entonces hay una suma de esfuerzos. La incorporación de la arquitectura de los arcos, que da la posibilidad de elevar más, para poder salvar los accidentes topográficos, hacen una aportación europea también muy, muy importante, ¿no? Las técnicas constructivas de la mampostería, de las mamposterías, del calicanto famoso, es una aportación prehispánica. Las estructuras de los templos prehispánicos son hechos de son rellenos de tierra, pero con mamposterías de calicanto, de piedras careadas que han sido labradas previamente, puestas en una mampostería y unidas con un aglutinante que es hecho de cal. En el caso del tembleque es cal apagada, una arena hecha de molienda de roca de tezontle volcánica, y el aglutinante, a falta en esa época no había cemento, claro. Le ponían baba de nopal, y eso es una aportación prehispánica. Eso los españoles no lo sabían. Entonces ven que los prehispánicos lo usan y por supuesto que lo aprovechan, y el acueducto tiene esta técnica. La miel de abeja también, en algunos lugares donde no hay cactáceas, en lugar de usar la baba de nopal, se usa la miel de abeja como aglutinante. Claro que sí, por supuesto. Bien, permítame hacer una pequeña pausa para recordarle a la gente que nos está escuchando que estamos platicando con el arquitecto Arturo Balandrano sobre el acueducto del Padre Tembleque, magna obra del siglo XVI, que está ya, como se ha mencionado en la conversación, entre los estados de México, actuales estados de México e Hidalgo. Estamos en Radio INA, transmitimos desde www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Y continuamos con esta conversación para entrar en una parte que estaba yo esperando, hablando de las técnicas constructivas. Hablamos de un lugar muy árido, había mencionado al principio, semidesértico tal vez, donde no hay árboles. Estamos hablando de mamposterías y de técnicas de construcción donde no hay árboles, no hay madera, no hay cómo hacer címbara, la palabra a la que quería yo llegar. Claro. En fin, ¿nos puede platicar un poco de esto? Claro, eso es con toda la amplitud que se merece el tema. Sí, por supuesto, eso es otro de los elementos que hacen
el acueducto un valor universal único. Aquí un poco el antecedente tal vez podría ser la construcción de las pirámides de Egipto. El tema para hacer estas construcciones tan magníficas, los egipcios no tenían madera o no tenían la suficiente madera para lograr estructuras que permitieran a los trabajadores ir subiendo en la medida que iban construyendo sus monumentos. Y entonces hicieron terraplenes con arena y tierra para poder subir los grandes bloques de roca que fueron formando la estructura de los templos egipcios. Eso es parte de una cultura originaria, la egipcia, en África, que pues, aquí en América no se conocía. Llega el reto de cruzar la barrera que significaba la barranca de Tecajete. De Tepeyahualco. Y perdón, de Tepeyahualco, Tecajete es el volcán. Perdón, sí. Ahí el tema era, bueno, cómo logramos mantener la pendiente del acueducto para que el agua siga corriendo, no se estanque. Y se dan cuenta que hay que subir una altura muy, muy, muy grande. Yo me pongo en los zapatos del padre Tembleque y empiezo a buscar de dónde voy a traer madera para hacer una cimbra, una estructura donde los trabajadores vayan subiendo en la medida que vamos construyendo los arcos que se necesitan. Y no lo encuentra, no encuentra el material. Y entonces seguramente alguno de sus alarifes prehispánicos le llegó al oído y le comentó, bueno, nosotros lo que hacemos son muros de adobe. Y sobre el adobe, haciendo un muro suficientemente sólido, podemos caminar, podemos subir las piedras y podemos ir creciendo el muro en la medida en que vaya creciendo la estructura del acueducto. Entonces, esa es la maravilla. Se conjugan los conocimientos nuevamente de las dos culturas y se genera de una manera única. En ninguna otra parte sabemos que se haya hecho este tipo de solución para generar esta estructura de adobe que a manera de cimbra permite ir acompañando la altura del que va tomando el acueducto y llegan a una altura impresionante, jamás alcanzada, y que logran darle la estabilidad necesaria al muro de adobe, también con una técnica prehispánica ya de muchos siglos atrás, muy, muy conocida por los pueblos prehispánicos, y logran esta altura. Y la maravilla de esto es que el adobe ya no lo tienen que desmontar, lo dejan al lado de la gran arcada monumental en la barranca, y la lluvia se encarga de irlo deslavando. Hoy en día, y hemos sabido de esta técnica porque en la base de los arcos están todavía los vestigios de este gran muro que tomó la misma altura que el acueducto de mampostería, con una estructura hecha totalmente de adobe. Ahí está todavía la cimbra, los vestigios de la cimbra. ¿Y cómo calcular en una altura de 40 metros de qué ancho debe ser cada columna de los arcos? Sí. Y todo eso se me hace sí, es increíble. Una maravilla, es una maravilla. El acueducto es una arcada, 52 arcos, el más alto de 39 metros, y logran anchos impresionantes. Para lograr eso hacen columnas que tienen una mampostería
pobre, le decimos, es decir, piedra sin labrar en el corazón de la mampostería, pero en el exterior, en las 4 caras son cuadrángulos, la base de las columnas son cuadrángulos. Uh-huh. En la parte exterior hacen una mampostería de piedra basáltica, uh-huh, muy bien labrada. El tejajete es volcán, claro, sí. Es lisa, y en las esquinas hacen los amarres de la piedra en un entramado muy ingenioso para amarrar los 4 lados de la columna. Eso pues ha permitido que, a pesar de los grandes terremotos que hemos sufrido en esa zona y en todo el altiplano, el acueducto permanezca. Ahí está. Pienso en una dificultad con la cimbra esta de adobe que menciona usted, con lo del aire, el viento. En esas alturas se vuelve un enemigo que esté tapado todo eso. O sea, hay que construir y quitar el adobe, sí, para que no se lo... Como los letreros de ahora que le hacen hoyitos para que no se rasguen. ¿Se puede caer por el viento un acueducto de esa magnitud? Nosotros hemos prefigurado un poco cómo era la estructura de este muro de adobe que actuó como cimbra. Son muros muy anchos en la base, muy anchos, que seguramente fueron tomando una estructura piramidal. Uh-huh. Y en la parte alta seguramente tenían una superficie suficiente para llevar una carretilla impulsada por personas, no por animales, uh-huh, sino por personas en los cuales pudieran llevar las piedras que se necesitaban llevar hasta la parte alta. Uh-huh. Estamos imaginando en la parte más alta tal vez 2 varas de ancho, ¿no? 2 varas castellanas. Serían como 2 metros, 1,80 metros más o menos de ancho. Pero en la parte baja son muy gruesas. Y seguramente, como la técnica prehispánica, pusieron algunos contrafuertes también de adobe. Y eso seguramente hizo una construcción extremadamente sólida, en las cuales las fuerzas cortantes de viento pues no le hicieron ninguna mella, ¿no? Lo que le hizo mella finalmente, y que yo creo que fue también una cuestión prefigurada por los constructores, fue que la cimbra de adobe era desechable y lo dejaron que se deslavara con la lluvia, ¿no? Y entonces al ir erosionándose con la lluvia la cimbra, sale la majestuosidad del paisaje histórico que representa la arcada en esta maravillosa construcción. Suena como la técnica de joyería de la cera perdida, ¿no? Ajá, aquí es el adobe perdido y aparece la arcada. Es el mismo principio, exactamente. Entonces los contrafuertes que se pudieron haber hecho eran de adobe, no de piedra. O sea, esos no existen ya. No, debería haber, si hubieran sido vestigios de piedra, debería haber vestigios, porque no los hay. Lo que hay es el basamento de adobe. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna crónica de la época en la que se hable de todo el proceso que se llevó, las vicisitudes, las dificultades, los triunfos, los fracasos de esta magna obra? Sí, 17 años. Sí, el padre Tembleque hace un reporte de su obra. Fray Jerónimo de Mendieta habla en su Historia Eclesiástica Indiana y de Vidas Franciscanas. Del tema, habla de Tembleque, del padre y de la obra. Torquemada es un autor importante que en su monarquía indiana hace recuento del tema de los acueductos, del acueducto y por supuesto de este tema.
Y hemos configurado una bibliografía también sobre este tema, en donde pues hay autores y muy importantes contemporáneos. El maestro González Lobo, Carlos González Lobo. Sí, lo conozco, sí. Fue maestro mío ahí en la Escuela de Arquitectura. Escribe sobre la obra de Tembleque en la Bitácora de Arquitectura. Manuel Romero de Terreros habla en su obra de los acueductos de México también. Claro. Manuel García Ballesteros habla sobre el convento de Todos los Santos de Zempoala. Y hace referencia también al acueducto. René Acuña, en sus relaciones geográficas del siglo XVI en la Universidad Nacional, hace recuentos también importantes. Hay una asociación civil que es el Patronato del Acueducto Tembleque en Zempoala, en donde el padre Cerda, también eclesiástico, allá en el convento de Todos los Santos, se dedica es uno de los primeros que le pone atención en los años 60, 70 del siglo pasado a la conservación del acueducto, y entonces forma esta asociación que ahora preside una de sus discípulas, la doctora Guillermina Acosta, y es una organización de la sociedad civil que está involucrada en la conservación y que editó también una obra sobre el acueducto, que pues está en las librerías. Entonces hay ya algunas obras. Quisiéramos que la bibliografía fuera todavía más grande. Y convocamos a los investigadores, tanto del instituto como de otras instituciones, a trabajar sobre este tema. Hablamos siempre de la monumental arquería de la Barranca de Tepeyahualco, pero hay otras arquerías menores y que no son iguales, unas más chaparritas, más gordas, pasan por diferentes terrenos o por agua. ¿Nos podrá hablar un poco de estas otras arquerías menores, si se les puede llamar? Bueno, un antecedente interesante, importante, que está relacionado precisamente con la obra, es el acueducto de Tepeapulco. Tepeapulco es uno de los municipios cercanos al trazo del acueducto. Ahí en Tepeapulco se hace este acueducto, yo me imagino, como un primer intento de resolver el problema del agua de la región en un trazo pues relativamente corto, pero que es el primer ensayo, digamos, ¿no?, para poder generar una obra de estas dimensiones. Ese acueducto es un acueducto corto, son como 217 metros de largo, con una arquería relativamente baja, como 5.2 metros de altura en la parte más alta, pero ya con las características de mampostería y de bruñido del canal, con un bruñido de cal a la cal para darle flujo al agua. El acueducto tiene 3 tramos con arcadas. Un primer tramo lo tiene, como decía, son 320 metros de largo, en donde se hacen arcos de 7 metros, 7.4 metros de altura, en un ancho de una vara de ancho. Son relativamente esbeltos. Hay un segundo tramo que tiene 150 metros, tiene 2 varas de ancho,
la construcción, y tiene una altura mayor, tiene 7 metros y tiene 12 arcos. Y la arcada monumental, que es el tercer tramo y el más importante, tiene 1.2 kilómetros de largo y tiene 52 arcos, el más alto de 39.4 metros. Habría que mencionar algo muy... perdón, se me olvidó que hay un elemento que no hemos considerado como material constructivo, el barro. El barro cocido para los drenes, para los caños, para los... no son drenes, ¿verdad? Son caños o apantes o... El caño es el conducto que lleva el agua. Sí. En las cajas de agua hay la incorporación de esta técnica del barro para poder hacer las salidas y los conductos del agua, y hacer las canalizaciones adecuadas. En las fuentes públicas también se utilizan tuberías de barro para conducir el agua y darle salida, generar los sifones para darle salida al agua, que la gente pueda poner su cántaro y el chorro del agua caiga en el cántaro. Entonces sí hay una utilización también de esta técnica conocida por los pueblos originarios desde muchos siglos atrás, que se incorpora en la técnica constructiva del acueducto. Es muy interesante. El otro tema que quería que nos platicara es sobre estos elementos que se han encontrado impresos, se puede decir así, los glifos que aparecen ya sea pintados o labrados en diferentes puntos de la arquería. Claro. ¿Podría hablar sobre esto? Sí, el acueducto es el resultado del trabajo de los distintos grupos comunitarios que vivían a lo largo del trazo del acueducto, que el padre Tembleque logra convencer para que participen en la construcción. Estos grupos comunitarios tienen una identidad propia, tienen un sentido de comunidad y un tejido social muy sólido. Son familias muy sólidas que participan en la construcción, y nosotros pensamos que los glifos son representaciones simbólicas muy diversas, que se encuentran como una característica importante de esta obra, entrelazados entre las piedras que forman parte de la construcción. En algunas de las piedras, estos constructores pintan estos símbolos o los graban en la piedra también, para dejar una impronta. Esa impronta, nosotros, hay una serie de interpretaciones al respecto. Había un número conocido de glifos relativamente pequeño, eran cerca de 20 y tantos glifos. Sin embargo, cuando se hizo la obra de restauración por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de Conaculta el año pasado, que intervinieron la arcada monumental, la parte central, los arcos monumentales, los 5 arcos más altos, se hizo una limpieza de la piedra, y encontraron 52 glifos. Ahora tenemos 52 más. Ajá. O sea, a los que había antes se suman otros más y suman un total de 52. Y tienen una iconografía muy diversa. Hay símbolos netamente prehispánicos que se pueden asociar con inscripciones de fecha.
hay símbolos relacionados con chimalis, con escudos, que nos hacen pensar en que la comunidad quiso dejar ahí la firma del escudo de su comunidad prehispánica, ¿no? Y también hay glifos que en una manera sincrética usan iconografía prehispánica, pero también iconografía católica. Y que también seguramente son la impronta de alguna comunidad que tenía que ver con mayordomías, probablemente de los conventos o de los templos católicos que estaban ya en la zona. Son como firmas, sí, o de los canteros, sí, o de los alarifes. Sí. Ahí está, nosotros pensamos, y es plenamente reconocible, que está la firma de los constructores, ¿no? La impronta de ellos. Y en los años 40 el padre Ángel María Garibay Quintana había hecho una primera interpretación de estos glifos, ¿no? Sí. Pero ya, digamos que ya se quedó atrás. Creemos que hay que hacer una investigación mucho más profunda. El tema es muy importante. Nos podría dar elementos para poder confirmar la historia del acueducto. Hay algunos códices en donde se representa el acueducto, las arcadas del acueducto, y algunos de los trazos originales del acueducto, iniciales del acueducto. Códices ya virreinales, digamos, sí, encargados por los frailes, claro. A los... Y en esos códices se encuentran algunos de los símbolos que luego se encontraron en el acueducto también, que son, pensamos, representativos de las comunidades. Esta figura del chimali puede también ser confundida o interpretada como la cruz cristiana. Claro, sí, hay una, por ejemplo, hay una muy interesante sobreposición, digamos, de los símbolos prehispánicos con los símbolos católicos, y yo creo que eso fue una situación que los propios frailes que estaban encargados de propagar la fe católica se dieron cuenta muy rápidamente que había una serie de coincidencias en esta iconografía y la utilizaron para hacer la propagación de la fe. Yo creo que eso se ve también en otros ejemplos de arquitectura, en retablos y en fachadas de templos, ¿no? De la arquitectura virreinal. Es muy interesante. Y hay especialistas muy acendrados en nuestro país sobre la iconografía de estos templos, ¿no? Ahí necesitamos, en relación al tembleque, un análisis todavía más profundo. Yo creo que nos va a aportar muchos elementos muy interesantes del conocimiento de la historia de este maravilloso acueducto. Hablando de hace rato de las arcadas, mencionó Tepeapulco, sí. Y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis ahí y la relación que tiene Tepeapulco con Fray Bernardino de Sahagún, claro. Que es así el fundador de nuestra antropología. Claro. Que fue donde primero Bernardino de Sahagún empezó a recopilar datos de sus informantes para las crónicas, que hasta la fecha las seguimos consultando porque son las más, ¿cómo se puede decir?, las más antiguas, las más originales, las más auténticas. Sí. Esa presencia en ese lugar y en esa época es muy afortunada, porque yo tengo la seguridad de que es lo que hace que el padre Tembleque tenga los elementos y la audacia para llevar a cabo la obra. El antecedente y la presencia de esos personajes y de su conocimiento, seguramente de su asesoría y de su seguimiento de este reto que consistía en hacer esta obra,
es un elemento fundamental para entender cómo es posible que se hizo esta maravilla, ¿no? A la fecha, ¿cómo es la relación de las comunidades que corren a lo largo del acueducto, de la obra hidráulica, con su acueducto? O sea, ¿funciona el acueducto? Dice que se restauró hace poco por parte de Monumentos. Sí, el acueducto está prácticamente completo en todos sus elementos del complejo hidráulico, pero no funciona en toda su extensión. Uno de los objetivos del instituto, y no solamente del instituto, hay en todo este proceso para consolidar la candidatura del acueducto y poderlo llevar a la UNESCO y que hubiera sido considerado en la lista del Patrimonio de la Humanidad. México tuvo que trabajar previamente para poder hacer y conformar una estructura de protección para el acueducto y para demostrar ante la UNESCO que México está atento a la conservación y a su protección. Y para ello trabajamos desde el instituto, bajo la dirección del doctor Francisco López Morales, en la Dirección de Patrimonio Mundial, con todos los actores. Entonces se conformó un comité para la protección del acueducto, que es interinstitucional y muy variado. Están formando parte del comité las instituciones federales, el INAH, CONACULTA. Queremos que se incorporen otros actores fundamentales, CONAGUA, por el tema del recurso hidráulico, la Semarnat, por el tema de la protección del entorno ambiental en el paisaje histórico del acueducto, que también es muy importante mantenerlo tal y como está, y forman parte los gobiernos de los dos estados, el Estado de México, el Estado de Hidalgo. Forman parte del comité los 6 municipios que se encuentran a lo largo de los 48 kilómetros de longitud. Forman parte las asociaciones de la sociedad civil que están involucradas con el acueducto, el patronato del acueducto Tembleque de Zempoala, pero también grupos ciudadanos en mayordomías y en otras asociaciones en distintos lugares, Otumba, Tepeapulco, etcétera, que están involucrados. Los propios ejidatarios que tienen tierras a lo largo del trazo, los hemos involucrado también. En general hemos encontrado que las comunidades han sido muy respetuosas, y eso pues lo podemos ver porque ahí está todas las estructuras. O sea, a lo largo de siglos han respetado el asunto. No dejan de pasar algunas inconvenientes, digamos. Alguien que se le ocurrió, voy a sacar agua de donde todavía pasa el agua, para llevármelo a mi vivero que estoy poniendo aquí al lado, ¿no? Y entonces el INAH interviene. Entonces que le rompieron la tapa al acueducto, y entonces hay que reponerla, etcétera. Se suspende la obra, se le sanciona a la persona que agrede, y hay los jóvenes de la zona, que en otras partes son muy respetuosos por el graffiti que ponen. Aquí no. Afortunadamente, hasta hoy en día tenemos un respeto muy grande hacia los elementos de la arquitectura del acueducto, y no hay este tipo de fenómenos en la zona. Sí es muy importante, y lo que creemos que este programa puede ayudar
a difundir la maravilla de este monumento histórico, para poder hacer que las comunidades se apropien todavía más, sobre todo los jóvenes, los sí. que es el grupo que nos preocupa más, que conozcan esta maravilla, este elemento que les da identidad y que hace que se sientan orgullosos. Hemos hablado con los funcionarios municipales y ellos desde antes de la inscripción decían, no, es que es nuestro acueducto y nosotros lo defendemos y nosotros cuidamos. Y hemos trabajado con ellos en este entramado de protección legal para que desde las normas municipales se incorporen elementos de protección. Entonces hemos definido un área de protección a los lados del trazo del acueducto de 7,50 metros y 7,50 metros, donde no se puede construir nada. Como el derecho de vía de los ferrocarriles o las carreteras. Así es. Y eso lo controlan los municipios. En el paisaje urbano, cuando cruza el acueducto alguna de las comunidades, se prohíbe hacer construcciones que vayan a competir o que vayan a agredir el paisaje que representa el acueducto. El instituto está trabajando, hemos trabajado ya desde hace varios años, en la catalogación de todos los monumentos que están asociados al acueducto. Tenemos más de 100 fichas de catálogo de monumentos asociados al acueducto, en donde encontramos haciendas, conventos, templos, norias, aljibes, puentes, caminos de herradura, etcétera. El paisaje agavero, que no lo hemos mencionado, ¿no? Claro. Que es el contexto geográfico. Este proceso de catalogación, déjame terminar la idea. Sí, gracias. De catalogación va a servir de soporte para establecer una declaratoria de zona de monumentos históricos, que es el instrumento legal en la legislación mexicana nacional, sí, para darle protección a este conjunto hidráulico y a todos los monumentos que están asociados a este conjunto hidráulico. Entonces ahí ya tenemos la protección municipal, la protección federal, y en el en la protección estatal estamos trabajando con las autoridades ambientales para que hagan declaratorias de zonas ambientales protegidas en el paisaje agavero, precisamente. Aquí el paisaje agavero es un elemento fundamental para entender la historia de esa zona y de las haciendas pulqueras, la producción del pulque, la bebida divina de los prehispánicos, y que los españoles gustaron en su comida, ¿no? El licor de Mayagüel. Bien, prácticamente se nos acabó el tiempo, pero es recomendable invitar a la gente que nos esté escuchando a ir a visitar el lugar. Sé que cuando un lugar se pone de moda, vienen visitas masivas, empieza a haber a lo mejor demasiadas visitas, no hay una infraestructura suficiente para contener a la gente, en fin, es recomendable ir a visitar ahorita. Sí, nosotros pensamos que el acueducto va a ser un destino importante de flujos turísticos, tanto nacionales como internacionales. Para ello es indispensable el que las dependencias que tienen que ver sobre todo con la cuestión urbanística y la cuestión turística trabajen de la mano del instituto para poder generar la infraestructura de prestación de servicios turísticos para que las visitas sean ordenadas y esas visitas, aparte de tener el privilegio de conocer el acueducto, puedan también conocer las otras maravillas que tenemos, los conventos, el convento de Todos los Santos, el convento de Otumba,
son maravillosos. A 20 minutos está Teotihuacán. Tan cerca. Sí, sí, de Otumba. Las haciendas, hay algunas haciendas que ya son hoteles hoy en día. Hay una red de caminos que hay que mejorar un poquito, hay que señalizar, y hay que generar servicios para poder comprar agua o poder comprar, en donde puedes ir con bicicleta. Hay un tránsito vehicular muy reducido hoy en día, que queremos que se mantenga así, y que puedes tú recorrer la zona en bicicleta, que es muy agradable además. Hay estaciones de ferrocarril. El ferrocarril mexicano, la primera línea que unió a México con Veracruz, tiene un ramal que pasa precisamente la línea del ferrocarril abajo del Arco Mayor. Entonces, otro elemento histórico, porque las estaciones del siglo XIX ahí están todavía, estamos pensando con los gobiernos de los estados darles un aprovechamiento cultural. La vía del tren se sigue utilizando hoy en día por el ferrocarril de carga. Entonces el tren pasa por abajo de los arcos. De los arcos, del Arco Mayor. Igual que el río Papagayo. Sí. Entonces, hay una serie de atractivos muy importantes, pero es muy importante entender que el sitio tiene una capacidad de carga. Esa capacidad de carga en este momento no está para poder aguantar flujos masivos. Eso haría que se degraden los espacios y los sitios asociados al acueducto. Entonces no queremos que eso suceda, y estamos trabajando con todas estas autoridades para poder generar esa infraestructura y esa prestación de servicios. ¿Recomiendas, Arturo Balandrano, alguna bibliografía para la gente que nos escucha que quiera nutrirse más de este tema? Sí, cómo no. Ya habíamos hablado de algunos. Mencionaste algunos. Te los leo rápidamente. Sí. El libro de Manuel Romero de Terreros, Los acueductos de México en la historia y en el arte, publicado por la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, en 1949. Víctor Manuel García Ballesteros habla del convento de Todos los Santos de Zempoala y su comarca, a través de una publicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el 2003. René Acuña, es el editor, generaron la obra Relaciones Geográficas del siglo XVI, México, tomo 1, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el 84. El libro del Patronato del Acueducto Tembleque, que se llama Acueducto Tembleque, obra hidráulica del siglo XVI, en el 2011. Y el libro de González Lobo, la obra de Fray Francisco de Tembleque en la región de Zempoala y Ozumba, el acueducto y los arcos de Tepeyagualco, en Bitácora de Arquitectura número 12, revista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bien, pues muchas gracias por esta conversación, arquitecto Arturo Balandrano, coordinador nacional de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera damos como concluir a esta emisión a nombre de Radio INA, que fue posible gracias a la generosidad del arquitecto Balandrano. A nuestros escuchas los invitamos a seguir consultando nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos el apoyo, como siempre, de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Joel Cuautle Centeno. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.